Bien. Muchas gracias, Mati, por el repaso. Como él ya aclaró, lo que ustedes acaban de ver es un repaso del estudio de Hechos 27, que ya hemos hecho unas semanas antes de comenzar estas clases. Se encuentran también en el canal de YouTube del Ministerio Nave, si a usted le interesa verlo. Si alguien no lo ha visto, como está bien detallado cada uno de estos eventos, cada una de estas líneas que ustedes ven. ¿Cuántos videos son? ¿Cuántos videos hicimos? Tres, cuatro videos. Okay. En 4 videos Mati nos resumió más o menos en media hora lo que estudiamos en 4 horas. Entonces, para que tengan una noción, los que no han visto, si hay tal vez alguna cosa que no se entendió muy bien o que tal vez que pasó muy rápido, porque realmente es mucha información lo que hay para estudiar, y lo que yo impulsaría es que si tienen preguntas podemos tratarlas, pero tal vez lo principal sería ir primero a ver esos videos y después tratamos las preguntas que las personas tendrían. ¿Ok? El estudio es bastante importante, es una base bien sólida de las cosas que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Si bien ustedes no se van a perder la lógica de lo que vamos a estar estudiando de aquí en adelante, porque vamos a intentar construir las clases de esa manera, es un estudio ese estudio aporta bastante a las cosas que vamos a estar viendo. ¿Sí? Ok. Quiero saber si alguien tiene... Estoy un poco dividido sobre para dónde voy a llevar la clase. Tengo 2 ideas. Voy a inclinarme a hacer lo siguiente. Quiero saber si alguien que ya vio los estudios tiene preguntas puntuales, tiene alguna pregunta sobre este estudio de Hechos 27. Porque yo no voy a volver a darles este estudio en detalle como ya lo habíamos hecho. Pero si alguien que ya participó de los estudios, ya vio los videos, tiene alguna pregunta puntual, estaría bueno que la vea ahora y tal vez ayude a otras personas que tienen la misma pregunta. O alguien alguien nos va a hacer la pregunta a la hora de presentar ese estudio y sabemos cómo responderla. Sin vergüenza, por favor. Ok, genial. Parece que no hay preguntas. Bien. Bueno, entonces vamos a seguir la clase por el otro rumbo que tenía pensado. Vamos a continuar el estudio de Daniel 11:40, comparar y contrastar, que veníamos haciendo, ¿se acuerdan? ¿Sabes sacar la foto al pizarrón? Sí. Bien. Entonces, vamos a abrir Daniel 11, versículo 40. Me interesaba bastante que Mati diera este estudio porque vamos a tomar algunos puntos de esas líneas que él dibujó en nuestro próximo estudio que vamos a hacer luego del de hoy. Pero ya se los voy a recordar mañana o cuando vayamos a hacerlo, ¿sí? Entonces estábamos viendo Daniel 11:40 y encontramos que allí nos habla de 2 eventos, primariamente. ¿Cuáles son esos 2 eventos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? 1798, el rey del sur dándole la herida mortal al rey del norte, que es Francia dándole la herida mortal ¿a quién? Al papado. Y tenemos 1989, que es lo contrario, es el rey del norte
atacando al rey del sur, que es ¿quién? La Unión Socialista Soviética. ¿Sí? ¿Y el rey norte? Es el Papa. ¿Y quién? Y Estados Unidos, ¿se acuerdan? Acá tenemos al rey del sur atacando al rey del norte. ¿Y el rey del sur quién era? Francia. Revolucionaria, atea, dando una herida mortal al rey del norte, que es el Papa. Papado. Vamos a poner. Ok. O el Papa, está bien. Ok. Pero vimos que esa historia, nos centramos en la parte que le llamamos la parte A de 1140. Vimos que esa historia no era el comienzo de alguna cosa, sino que era la punta del iceberg o el fin de una guerra que había comenzado entre el rey del sur y el rey del norte hace un tiempo. ¿Sí? ¿Cuándo había comenzado esa guerra, vimos? 1780. Vimos que esa guerra comenzó en 1789. ¿Qué pasó en 1789? Comenzó la Revolución Francesa. La Revolución Francesa vimos que era una revolución contra dos cosas principalmente. ¿Cuáles eran esas dos cosas? Era un levantarse en protesta y para separarse de dos cosas. Contra el papado, la Iglesia Católica. Y contra el totalitarismo que había, o sea, Exactamente. La monarquía, contra el gobierno monárquico. Era contra el rey y contra el papa, básicamente, la Revolución Francesa. Entonces comienza esa lucha entre el papado y Francia cuando Francia hace la Revolución Francesa, ¿okay? Comienza la Revolución Francesa. También vimos que había otras cosas que acontecían en ese periodo. Mencionamos dos cosas solamente para mostrar cómo es una guerra que se da durante todo ese periodo. En 1791, el Papa Pío VI, ¿qué hace? Es acá. Dijimos que en 1791 tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es como la nueva constitución de la Revolución Francesa, y el Papa se opone a esa declaración y corta las relaciones diplomáticas con Francia a partir de ese momento. ¿Okay? Ustedes pueden buscar eso en Google, Wikipedia. Otra prueba de que esa guerra subsiste durante un tiempo es que en 1796 comienza lo que la historia llama las guerras italianas. La guerra italiana. Que el gobierno revolucionario francés mandó a Napoleón Bonaparte, que en ese momento era solamente un general del ejército francés. En realidad se volvió el comandante en jefe, pero no era aún el dictador, no era aún aquel gobernador de Francia que nosotros tenemos en la mente. Napoleón comienza la guerra contra Italia, comienza a conquistar las tierras alrededor del Vaticano. ¿Okay? Eso pasa en 1796. En 1798 es ese evento que conocemos más como adventistas. Es cuando Francia manda al general Berthier ahora, porque Napoleón no estaba, y él entra en las tierras del Vaticano y se lleva cautivo al Papa. ¿Qué Papa era? ¿Alguien sabe el nombre? El Papa es Pío VI. Okay. No me acuerdo. Sé que es Pío VI. Pío VI. Okay. Pío VI es tomado cautivo. Y esa historia, llamamos la historia de qué? Según Apocalipsis 13, versículo 3. La herida mortal. ¿Se acuerdan? La herida mortal. Herida mortal. Bien.
Ahora, lo que empezamos a ver también en la clase pasada es que ese no es el fin tampoco de la historia de la herida mortal. Cuando una persona recibe una herida mortal, ¿ya murió? No. No. Cuando una persona recibe una herida mortal, comenta acá la hermana, puede curarse. Yo diría que al menos hay un tiempo entre que recibe la herida y muere. ¿Sí? Tiene que pasar un cierto proceso entre que la persona recibe la herida y muere. Entonces lo que quiero sugerir es que el papado va a morir, pero no muere inmediatamente en 1798, sino que muere un poco más adelante. ¿Ok? Claro, si no fuera mortal sería solo una herida. ¿Para qué estaría la palabra? Ok, bien. Ahora, una de las preguntas tal vez que puede surgir es, ¿será que realmente murió el papado en Apocalipsis 13? ¿O será que solamente fue herido y se sanó? Lo que voy a sugerir es que el papado sí murió. ¿Ok? Y el sanarse del papado no es otra cosa que una resurrección. ¿Ok? Cuando se sane la herida, el papá va a hacer es resucitar. Va a ser una resurrección. Y la muerte es otro evento separado de la herida mortal. ¿Okay? ¿Cómo vamos a ver eso? Lo primero que quiero hacer es que veamos cómo el papado es una falsificación ¿de quién? De Cristo. ¿Okay? Ustedes conocen que el papado es, ¿cómo decimos nosotros? Es el ¿qué? El anticristo, ¿cierto? El anticristo no significa que se está en contra de Cristo. La palabra anti significa en realidad en lugar de. Si ustedes se fijan en el diccionario, significa en lugar de. O sea, aquel que está en lugar de Cristo. ¿Okay? Entonces, el papado hace una obra de falsificación de Cristo. Él dice que es Dios, el representante de Dios en la tierra, ¿cierto? ¿Quién era el representante de Dios en la tierra? Era Cristo cuando él estaba aquí, ¿cierto? Claro, se hace llamar sumo pontífice. Se hace llamar sumo pontífice, ¿eh? El único ponte es Cristo. El único puente es Cristo. Bien. Eso me gusta. Si nosotros pensamos en la obra de Cristo, Él vino a la tierra y estuvo preparándose durante ¿cuánto tiempo? 30 años. ¿Y luego qué hizo? Comenzó su ministerio. Él se bautizó en el año 27 y comenzó su ministerio ¿por cuánto tiempo? 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Qué pasó después, al final de 3 años y medio? La crucifixión. Murió, fue crucificado. ¿Ok? Esa es la historia de Cristo en la cruz. No sabemos que después los discípulos continuaron durante 3 años y medio más, ¿correcto? Ahora, cuando pensamos en el papado, quiero que veamos cuál es su historia. Lo que hemos estudiado sobre el continuo, que es esta profecía que se encuentra en el diagrama de 1343 y también en el 50, que explica las profecías que entendían los mileritas como siendo los mensajes del primer y segundo ángeles, y aquel también el tercer ángel. Vamos que el continuo al cual se refiere Daniel, que necesita ser quitado antes que venga la dominación desoladora, que es el papado, es el paganismo. ¿Okay? Y el paganismo fue removido, fue quitado de en medio, dejó de ser un obstáculo para el papado. ¿En qué año? En el año 508, entendemos. Pero el papado no se levantó hasta que no derribó los 3 poderes, los 3 cuernos que menciona Daniel 7. ¿Y fue en qué año eso? En el año 538. ¿Cuántos años hay? Hay 30 años. Entonces el papado se prepara durante 30 años y luego comienza su ministerio. ¿Durante cuánto tiempo va a estar el papado teniendo su ministerio o su supremacía sobre la tierra? Durante 1260 años, que son 3 tiempos y medio o 3 años y medio, ¿cierto?
según Daniel, ¿qué va a pasar al fin de los 1260 años, 3 tiempos y medio? Va a recibir la herida mortal. ¿Cristo solamente recibió la herida mortal o murió también? Murió. Entonces estoy diciendo, el papado también tiene que haber muerto. Murió y murió. Y así como Cristo resucitó, como la resurrección de Cristo, así también el papado, ¿qué va a hacer? Dice que la herida fue sanada. Yo estoy diciendo eso es la resurrección del papado. Va a ser resucitado. ¿Alguien tiene una pregunta hasta acá? ¿Puedes repetir lo del 508? Sí. Disculpe, un momento. Entendemos que, como los pioneros entendían, es que en el año 508 fue removido algo que Daniel menciona como el paganismo, como el continuo, perdón. Eso se encuentra en Daniel, capítulo 8. A ver quién me ayuda. Creo capítulo 8. Capítulo 11. El continuo siendo removido para que venga la abominación desoladora. 11:31. Sí. Ok, Daniel 11:31. Gracias. Daniel 11, capítulo 31, tratando con el papado. Comienza a hablar, tratando del rey del norte, que es en el versículo 30 se convierte en el papado, cuando se vuelve contra el santo pacto, contra el pueblo del pacto. Dice que se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Esas tropas que se levantan en favor del papado, se entiende que son los francos, más precisamente del rey Clodoveo, rey de los francos, que se convierte al catolicismo, es el primero de las naciones paganas que se convierte al catolicismo. Y por medio de su ejército comienza a hacer la guerra ahora contra el resto de los paganos, arrianos, etc. ¿Sí? Y dice que quitaría el continuo. Hay ese sacrificio, si ustedes ven, pero Ellen White comenta que esa palabra sacrificio fue añadida por la sabiduría humana. Y que los que proclamaron el mensaje de tiempo, es decir, los mileritas que proclamaban sobre los 1030 tardes y mañanas y otras profecías, tenían la posición correcta en cuanto al continuo. Están primeros escritos, página 74, ustedes pueden verlo. Y lo que los mileritas entendían es que el continuo era el paganismo, era la obra del paganismo que debía ser removida antes de que comience la obra del papado. ¿Sí? Ese continuo, esa obra del paganismo, acabó en el año 508. En el año 508, ¿qué fue lo que pasó? No me acuerdo completamente ahora. En el 508 Fueron derribados los tres. Es cuando se bautizan. No, eso es 496. no, es 496. ¿Qué pasó en 508? ¿El evento externo? ¿No era que ¿Luisa? Justiniano lo declaraba por el de los herejes? No. Yo tengo en mente, no sé si está bien, pero creo que el primero de los tres cuernos fue, o sea, empezaron a vencer, pero no tengo certeza. Ok. Me parece que... Voy a fijarme después, les traigo con más certeza mañana cuál es exactamente el evento externo, que no me acuerdo ahora. Me acuerdo que hay un sometimiento de las naciones paganas sobre eso. No explica lo que dice, solamente dice el continuo sacrificio es quitado. Solamente eso dice. Sí. Y aquí, dominio pagano o el continuo es quitado. En fin, mañana voy a volver, es algo que siempre se me va de la mente. La cuestión es que lo que se entiende es que era necesario que el continuo sea quitado para que se establezca la abominación desoladora, es lo que dice Daniel 11. Y otros versículos hablan de lo mismo. Y por eso se entiende que esos 30 años, cuando aquí es quitado el continuo, pero el papado solo viene 30 años después, porque estaba preparándose para comenzar su ministerio. ¿Está respondida la pregunta? No estoy seguro.
más o menos. Y esos 3 años y medio que aparece allí después del fin, ¿qué es eso? Son los 3 tiempos y medio, o sea, tiempos y la mitad de un tiempo, que son los Ah, ya. 1260 años, ¿sí? Conocemos que un tiempo es un año, son 3 años y medio. Cada año de 360 días son 1260 días. ¿Ok? Entonces lo que estoy queriendo decir es que siendo el papado la falsificación de Cristo, Él tiene que morir y resucitar. Entonces la herida mortal, yo voy a sugerir, la herida mortal no es la muerte completa del papado, sino que es un poco después. Es un año después, voy a empezar a decir. También conocemos que en profecía existe un principio que dice que la nación o el reino es tipificada por su rey. ¿Okay? Si vamos, por ejemplo, a Daniel 2, si ustedes ven en el versículo 37, Daniel le dice a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. ¿Se acuerdan de eso? Pero la cabeza de oro es Nabucodonosor. No es solamente Nabucodonosor, ¿cierto? Se está refiriendo a su reino. Significa Babilonia completamente, la cabeza de oro. ¿Sí? Eso mismo pasa en muchas otras profecías. Si bien Isaías le va a hablar al faraón, rey de Egipto, va a hablar un juicio contra él. Pero nosotros sabemos que no está hablando solamente contra Faraón, está hablando contra toda la nación de Egipto. ¿Sí? Hay otros ejemplos donde eso se ve. El Papa Pío VI, ¿quién era el rey del papado en ese momento? Ya le acabo de responder. Era el Papa, ¿cierto? El rey del papado, de la nación, del poder papal, es el Papa. Muy redundante. El Papa Pío VI murió en 1798. Él no murió. Él murió un año después, en exilio, en 1799. Y eso es lo que quiero comenzar a sugerir, que es la muerte verdadera del papado. Siendo el papa, el rey, un símbolo de la nación, es la muerte del papado en 1799, lo que simboliza su muerte. Martín, ¿Sí? en 508 ellos vencen, Clovis vence a los godos. Ok. Ese es el primero de los tres Se enemigos. la resistencia ariana. Ok. Eso dice Uriah Smith. Okay. Entonces Uriah Smith diría que en el 508 los godos son vencidos. Los godos son uno de los 3 enemigos, 3 cuernos que debía vencer el papado para levantarse. Los godos, los vándalos y los herulos. ¿Sí? Sí. Herulos, vándalos y godos. Bien. Ok. Gracias, Luis. Bien, quiero leerles una cita de Ellen de White, donde ella está hablando de Pío VI. Cuenta que ella estaba en Italia, en Florencia, y ella dice lo siguiente. Ella ve un busto de Pío VI. ¿Sabes lo que es un busto? Es una estatua que va básicamente de acá hasta acá. Y ella comenta lo siguiente sobre él. Voy a darle la cita. ¿Dónde está? Se encuentra, no está en español lamentablemente, pero la pueden buscar en la aplicación de Ellen White en inglés. En Manuscritos Liberados, volumen 8, página 354. Si ponen así 8MR en el buscador, 354.1, y si no saben inglés, lo copian y lo pegan en traductor de Google o DeepL, algún traductor, y se lo va a traducir bastante bien. Y va a decir lo siguiente. Dice, esa tarde, el 2 de noviembre, el anciano Bordeaux nos acompañó a la catedral en Francia, no estaba en Italia, en Francia, perdón, en Valence, Francia, y observó el busto de Pío VI, quien fue señalado a la profecía. Fue llevado al cautiverio y murió en cautiverio. Quien fue llevado en cautiverio, y murió en cautiverio. Voy a repetir porque leí un poco mal. Dice, y observamos el busto de Pío VI, que fue señalado a la profecía,
como quien murió en cautiverio, como quien fue llevado al cautiverio y murió en cautiverio. ¿Quién dice que fue llevado al cautiverio y murió en cautiverio? Pío VI. La profecía habla sobre Pío VI. Apocalipsis 13. Vamos a abrir Apocalipsis 13 para que sepamos de qué profecía está hablando. ¿Quién puede leer Apocalipsis 13, el versículo 10? Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bien, en el versículo 3, está hablando, este capítulo, los primeros versículos, está hablando de la bestia que sube del mar primeramente. Después, a partir del versículo 8, perdón, ¿de cuál versículo? Del 11, va a comenzar a hablar de la segunda bestia que sube de la tierra, que es ¿quién? Estados Unidos. La primera bestia que sube del mar, ¿quién es? El papado. ¿Okay? Esa primera bestia que sube del mar, dice en el verso 3, que tenía una cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. ¿Por qué se maravilla toda la tierra en pos de la bestia? Le voy a sugerir es porque resucitó. ¿Okay? Dice que si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada ha de ser muerto. ¿Por qué dice aquí está la paciencia y la fe de los santos? ¿Ya pensaron en eso? ¿Alguien tiene una respuesta? Los 3 años y medio, ¿qué pasó durante esos 3 años y medio? Persecución, ¿se acuerdan? El Papa, esa bestia, era la que iba a perseguir a los santos, iba a hacer guerra a los santos y vencerlos durante 3 tiempos y medio, dice Daniel 7. Pero dice que quien lleva a cautividad va a ir en cautividad y quien mata debe morir. ¿Sí? Entonces, ¿quién llevaba en cautividad a los cristianos? Era el papado. Entonces, él tenía que ir en cautividad. ¿Quién mataba a los cristianos? Era el papado. Entonces, él tiene que ser muerto también. A espada, ¿ok? Que simboliza, es claramente simbólico. No necesariamente tiene que matar con una espada. Sí. ¿O la palabra? ¿Ok? Por eso dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ustedes pueden esperar, pueden tener paciencia, porque aunque son llevados cautivos y muertos, quien los lleva cautivos también va a ser llevado cautivo y va a morir. ¿Okay? Entonces pueden tener paciencia, pueden esperar en esto ustedes. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó, dijimos, con Pío VI en 1798? Fue llevado cautivo por el rey del sur. ¿Fue muerto? No. Entonces se cumplió completamente la profecía. Al año siguiente. Faltaba una parte, ¿cierto? Entonces, en 1798, lo que pasó es que el Papa fue llevado cautivo. Se cumplió la parte de la cautividad. Pero falta la segunda parte, que sea muerto. ¿Okay? Esa parte no se cumplió hasta un año después, en 1799, cuando el Papa muere en cautiverio. ¿Okay? Si estoy sugiriendo, porque sabemos que la cautividad de 1798, la herida mortal, no nos habla la profecía solamente del Papa Pío VI, nos habla de todo el poder, ¿cierto? Nos habla del papado en sí. Porque el Pío VI no estuvo gobernando durante 1260 años. Solamente fue el último de los papas, ¿cierto? Hasta ahí. Pero él, siendo el papa que estaba en ese momento, él representa proféticamente al poder, al reino entero. ¿Sí? Entonces es llevado a cautividad y muere representando la muerte completa del poder papal. Y este es Pío VI también. ¿Alguna pregunta hasta acá? Tal vez no estamos acostumbrados a pensar así. Esto no va en contra de lo que está siempre establecido, lo que decimos que la herida mortal es 1798, no está cambiando eso. Lo que estamos haciendo es ver un zoom simplemente. Estamos poniendo una lupa, exactamente. Estamos poniendo una lupa acá y entendiendo un poco más
cuando vamos a ver con un poco más de detalle cómo se ve esta herida mortal, vemos que son dos eventos en realidad, que es una herida mortal y una muerte. ¿Sí? Solamente para aclarar. No cambia nada el hecho de que en 1798 termina la profecía de los 1260, que ahí se va la herida mortal. Lo que estamos haciendo es ver un poco más de detalles. ¿Okay? ¿Y eso cómo conseguimos ver esos detalles? Lo conseguimos ver cuando comparamos y contrastamos, por ejemplo, con la historia de Cristo. ¿Sí? Tomamos estas dos parábolas, tomamos estas dos historias y las entendemos como parábolas. Entonces vemos un poco más de detalle y encontramos la información que falta. Queremos hacer lo mismo con la historia del rey del sur. Porque vimos que Daniel 11:40 también nos habla del ataque que el rey del norte va a hacer sobre el rey del sur. Déjame ver qué hora es. Que ya nos pasó el tiempo. Matías, perdón. Sí. En ese periodo de 1798, ¿en qué periodo se ubicaría todo el momento de la Inquisición y de la persecución? Eso ya estaba cesando en realidad, ya había cesado el momento de la Inquisición hace algunos años. Esto es solamente el declinio final, el fin del papado, que había en 1775, ¿73? 1773, La Revolución Francesa. antes de la Revolución Francesa, había cesado ya la persecución con la abolición de la orden jesuita en 1773. En Ellen White habla sobre eso en el conflicto de los siglos. ¿Sí? ¿Cuántos años hay de 1789 a 1799? 10 años, ¿cierto? 89 hasta el 99, tenemos 10 años. Esos 10 años de la guerra entre el rey del norte y el rey del sur van a ser importantes para nuestros próximos estudios. ¿Okay? Cuando empecemos a estudiar algunas otras historias, son 10 años de guerra entre el rey del norte y el rey del sur que terminan en la muerte del rey del norte. Lo que vamos a venir a hacer mañana es saber qué nos enseña esta historia de la herida mortal y la muerte del rey del norte sobre la herida mortal y la muerte del rey del sur o la Unión Soviética. ¿Okay? Porque hemos visto... Bueno, mañana continuamos. Vamos a orar.